Ahí ya me escucho, chicas. No, se me hace que en ese micrófono no. Sí, ya probé. ¿Ah? No, disculpa. Es que esta máquina. Ok. Bien, ahora sí. Continuamos entonces con los postulados de Rousseau. Bueno, en sí, de manera general, en su teoría, estos serían los postulados más relevantes que nosotros vamos a poder identificar de él. ¿Sale? Déjenme cambiar de diapositiva. Ok. Principios didácticos. Vamos a ver cuáles son sus principios didácticos. La didáctica se refiere a la manera de enseñar, ¿sale? Y aquí vamos a ver, pues, lo que él propone dentro de su propuesta educativa, valga la redundancia, ¿verdad? Su modelo pedagógico dice que tiene dos principios normativos, ¿sí? La educación naturalista, ¿sí? Respetar la naturaleza del niño y él hablaba de una educación negativa. ¿Por qué él hablaba de una educación negativa? Para él consideraba que la educación negativa es donde enfrentamos al niño a experiencias negativas de las cuales él va a obtener conocimiento, un conocimiento bueno. Un ejemplo de ello es si yo le digo al niño que no toque la estufa porque está caliente y se va a quemar, para él es una educación negativa porque el niño a partir de esta experiencia, él sabe que no debe tocar, pero lo va a tocar, él va a tener un aprendizaje bueno. Al final de cuentas, esta experiencia negativa le va a dejar un conocimiento positivo. Entonces, a él, perdón, ustedes a la foto, para él era enfrentar al niño en esta parte de educación negativa, ¿sí? Por lo tanto, bueno, esto es importante. El naturalismo educativo ya lo vimos, hacer y respetar al niño en todas sus etapas, ¿sí? Todos los niños tienen capacidad para aprender, todos los niños pueden desarrollar muchas capacidades y aquí esto va a depender de la manera en que el docente los pueda orientar para desarrollar sus capacidades, ¿sí? Entonces, la educación, según Rousseau, haría que los niños se hicieran libres, un espíritu libre, y no me refiero a libertinaje, sino libre de pensamiento, de actuar, de poder hacer mejor las cosas dentro de la sociedad en la que está. A eso se refiere Rousseau con esta parte de espíritu humano libre, ¿sale? También propone, dentro de esto, déjenme ver por aquí,
Cuadro, permítanme tantito. Enseñar de acuerdo a los intereses del niño. Aquí empezamos a ver esta ideología que permite identificar cómo es que estos autores proponen respetar los intereses que tiene el niño, lo que quieren aprender, lo que les interesa, ¿sí? Autoeducación porque pues recuerden que los acerca a experiencias donde los niños puedan de alguna manera a partir de las experiencias que tienen, tener autoconocimiento, ¿sí? Van teniendo conocimiento, van aprendiendo a través de estas experiencias. Y la enseñanza debe ser intuitiva, guiarnos por los intereses y necesidades de los niños, ¿sí? Así que dentro de esta parte, él propone que los sentidos son muy importantes para ello. El desarrollo de los sentidos en la educación son súper importantes y también la parte afectiva. En la época tradicional o la escuela tradicional, desde las antiguas culturas hasta la época medieval, incluyendo las culturas mexicanas y toda la época y toda la educación que se dio durante en el caso de México, durante el virreinato, ¿verdad? La llegada de toda esta parte de la iglesia, la educación, la parte afectiva no era tan importante dentro de la educación. O sea, no importaba si el niño hoy tenía ganas, no tenía ganas, si el niño se sentía mal, si el niño lloraba. O sea, eso no importaba. Y lo que él propone en esta parte de sentimentalismo es respetar también esa parte afectiva. El niño siente, el niño es una serie de emociones y hay que respetarlas a la hora de enseñar. Ya desde ahí vemos esta parte también. Imagínense ustedes, ¿no? Que qué ideología, que hoy la vemos y decimos, ay, pues hoy sí se toma en cuenta, pero estamos hablando de 1700, estamos hablando de un periodo que viene de un autor que vive envuelto en una época súper tradicionalista todavía. Entonces, estas ideas eran muy revolucionarias. ¿Cómo hacer que la educación cambiara en base a las necesidades que tienen nuestros pequeños, ¿no? Que tienen los niños? Sensibilidad por los valores humanos y estéticos, ¿sale? Vean esta parte de respetar precisamente esa parte afectiva y la parte de sacar a la religión de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que, pues bueno, veníamos, o se venía, no veníamos, yo no viví esa época, se venía de una etapa donde la religión tenía el control de todo, ¿sí? Y ya Rousseau propone que la religión, pues no debe de estar mezclada con la educación, ¿no? Son muy diferentes. ¿Sí? El clero ni ninguna otra deberían de estar y hablamos y se habla de clero porque pues en esa época y todavía en la actualidad, la religión con mayor influencia dentro de la educación y de todos los aspectos, pues era el catolicismo, ¿no? O el cristianismo representado por esta parte de el catolicismo y sus variantes, ¿sí? Vean ustedes. Dentro de estos principios también, ¿sí? Eh, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es a partir de los intereses del niño, ¿sí? Una educación activa, hacer que los niños a partir de experiencias puedan aprender, ¿sí? Eh, es muy importante, les digo, esta teoría porque, pues como ustedes podrán darse cuenta, son ideas muy innovadoras, ¿sí? Muy innovadoras. Hoy las vemos reflejadas en los sistemas educativos y pensaríamos que es algo nuevo, pensaríamos que es obra de los nuevos autores. Y no, realmente son ideologías que vienen desde antes, desde siglos atrás, trabajándose, tratando de hacer cambiar a los sistemas educativos, de entender que los niños son seres que sienten, que piensan, que experimentan y que pueden generar conocimientos a partir de sus experiencias y que debemos de respetarlos como tal, ¿sí? También Rousseau propone dentro de estos principios didácticos de la manera de enseñar es que todo lo que se les enseña, sí, que todo el aprendizaje que van teniendo nuestros alumnos, pues tienen que ver de la conciencia, es decir, que sea algo que se les quede a los niños, que les sea consciente y que puedan aplicar, ¿sí? Eh, y pues bueno, algo que se le critica o que podríamos hacer de la crítica de la obra educativa de Rousseau es
que dentro de su propuesta educativa y viniendo de una sociedad tradicionalista como la que él vivió y de lo que venía de todo lo demás, recuerden que en ese entonces la educación solamente era para varones. Por lo tanto, la propuesta educativa en cuanto a mujeres realmente es muy escasa. Se sigue trabajando en el hombre, pero no en la mujer. La educación femenina no tiene una gran importancia ni relevancia dentro de esto. Y al único que se remonta y lo que menciona dentro de su obra Rousseau es que la mujer pues esta vez de estar dedicada a su hogar, a cuidar un hogar, a cuidar a los hijos, a cuidar al hombre y seguir con esos roles de pues de que la mujer está para el hogar, ¿no? Es la manera en que él sigue con esta propuesta educativa. Todas las ideas que estamos proponiendo, que se proponen y que él menciona, realmente son ideas enfocadas a la educación de los varones, ¿sí? Como que la mujer sigue quedando relegada. Y esto pasó por muchos siglos, ¿eh? Hasta todavía hace poco dentro de la educación de los países, ¿sí? No solamente de la educación tradicional, sino que realmente no se quitó hasta, pues, últimamente que la mujer ha tenido más participación, pero realmente, pues, ustedes saben que era así. Chicas, ya se va a acabar el tiempo, pero bueno, Rousseau propone dentro de toda su obra o destaca pues cuáles son los fines de la educación de manera general, cómo pues respetar esa espontaneidad del niño, es decir, el desarrollo evolutivo del niño para favorecer su educación y esto a partir del naturalismo, todas las etapas de las capacidades, de la parte afectiva y de también respetar las emociones. Vean, estos principios tan importantes que hoy se consideran dentro de la educación. El niño, sí, es realmente el centro del proceso educativo y hay que respetar fases educativas que él propone. ¿Y cuáles son estas? Principalmente de los 0 a los 2 años, la educación sensorial, es decir, lo que aprenden los niños a partir de estas experiencias del desarrollo de los sentidos, que es lo que hacen hoy en día, y de los 4 a los 5 años, experiencias pseudocríticas, es decir, toda esta parte de socialización. Y a partir de ello, que se siga un proceso educativo donde los niños son más conscientes de los aprendizajes y de los conocimientos que se les dan. Ahora sí, acercarlos a los libros y al conocimiento intelectual. ¿Sale? Entonces, por eso es importante despertar las etapas evolutivas del desarrollo humano. ¿Sí? ¿Y para qué? Porque a partir de esto se van a poner en práctica unos principios importantes que son transferencia, intuición, intereses y libertad. ¿Cómo se les educa? Cómo a partir de sus necesidades, intereses que tienen, y esto los llevaría a ser libres, ¿sí? Vean toda la propuesta que nos tiene Rousseau, que las vamos a ver incluso en más, pues en más, ¿cómo les puedo decir? Las vamos a ver, vamos a hacer un análisis posteriormente de su influencia en la educación actual, ¿sí? Eh, ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, profe. ¿Seguras, seguras? Yo digo que sí. Usted dice que sí, muy bien. Em, Bien, muy bien, Estela. Es importante porque esto es lo que en muchas ocasiones cuando vamos a solicitar un trabajo en la educación nos preguntan, todas estas teorías. Entonces, sí pongan atención. Sé que hoy fue muy rápido y fue mucho hablar de mi parte porque pues ustedes estamos iniciando, pero en las próximas sesiones pues ya les va a tocar a ustedes. Chicas, la próxima sesión nos vemos en clase en Ixmiquilpan, así que les va a tocar exponer en Classroom. Mañana subo materiales, subo tareas, porque ya no me da tiempo. Y ahí les voy a poner a quién le toca exponer, ¿vale? Por favor, estén pendientes de las actividades que subiré a Classroom. ¿Sale? No me despido de ustedes porque nos vemos enseguida con su siguiente materia, pero en lo que es teorías de la educación, quedamos de esta manera, ¿vale, chicas? Entonces, cierro y nos vemos enseguida en su materia de historia general de la educación.